TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo con las preguntas y los temas a abordar, y también de Tito Silva allá en los controles. Adelante, Jenny. Dr. Lam, ¿qué es la fibromialgia? ¿Tiene tratamiento eficaz la medicina tradicional china para esa enfermedad? Sí, tiene tratamiento eficaz, pero primero que todo debemos comprender de qué se trata la fibromialgia, porque, bueno, la medicina convencional podemos decir que lo diagnostica erróneamente o lo mal diagnostica la mayoría de las veces, pero es porque ellos no saben qué cosa es fibromialgia. Realmente la palabra fibromialgia es dolor en los músculos, en la fibra de los músculos, pero el origen, la causa del trastorno no lo entienden, y por tanto la mayoría de las veces pues no solamente lo diagnostican incorrectamente, pero también lo tratan incorrectamente. Primero que todo debemos entender que la fibromialgia es un trastorno de la circulación bioenergética del cuerpo, no de la circulación sanguínea, sino del patrón de circulación bioenergética del cuerpo. Pero como el médico convencional, sin ninguna excepción, no estudia en los currículos de medicina convencional, no se estudia ese patrón de circulación bioenergética o manifestación bioenergética en el cuerpo, que en la medicina tradicional china conocemos como circulación bioenergética a través de los meridianos, pues ellos no conocen eso, y por tanto no solamente la fibromialgia, cualquier trastorno de salud que tenga que ver o emane o se origine debido a una mala circulación bioenergética, en medicina convencional se mal diagnostica y se trata incorrectamente. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender qué es la circulación bioenergética. Y la circulación bioenergética, como ya dije, nada tiene que ver con la circulación sanguínea. Es un patrón muy parecido a la circulación sanguínea, o sea, es un patrón de manifestación, de circulación continua, de comunicación continua a través de los meridianos, de la misma manera o muy parecida a la circulación sanguínea, pero no es en sí la circulación sanguínea. Tampoco es el sistema nervioso, como muchas veces he escuchado a las personas asociar la acupuntura con el sistema nervioso. Y no siempre es así. Inclusive hay puntos que no están relativamente inervados y son igualmente efectivos. La acupuntura se basa en la circulación bioenergética del cuerpo, que es un concepto de medicina tradicional china que no se estudia en medicina convencional. Y a partir de ahí, cuando se diagnostica el problema en cada paciente, puede ser diferente también el tratamiento de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente. Pero hay puntos en el cuerpo que se utilizan, se estimulan para promover la circulación bioenergética del cuerpo. Inmediatamente el paciente obtiene alivio y, o sea, no solamente mejoría, se puede curar. Ahora, la medicina convencional muchas veces, como ya lo he dicho, mal diagnostica la fibromialgia o cualquier condición, cualquier trastorno bioenergético circulatorio, porque ellos no lo entienden, no lo comprenden, debo decir. Y lo que hacen es que muchas veces, pues, el médico piensa, erróneamente, por supuesto, que es un problema de la mente del paciente, que el paciente tiene un problema mental, y a veces inclusive no solamente lo medica con drogas, pero lo refiere al psiquiatra.
Y es muy lamentable porque como no entiende lo que sucede con el paciente, pues lo mal diagnostica, el paciente es tratado con drogas para calmantes para el dolor, drogas fuertes para calmar el dolor, que pueden aliviarte momentáneamente, pero no resuelven el problema porque está mal diagnosticado. Hay que mejorar la circulación sanguínea del cuerpo para resolver el problema. Y lo otro es que también le indican drogas para tranquilizantes, ¿no? Para tranquilizar a la persona. Cuando realmente la persona está alterada y se siente mal, está de mal humor, etcétera, pero por lo que siente, por el trastorno físico que siente en su cuerpo. No es cuestión de la mente, pero es un concepto totalmente erróneo y muy frecuentemente mal diagnosticado, muy frecuentemente mal tratado y lamentablemente muchos casos hoy día de fibromialgia no entiende, no conoce el paciente ni tampoco su médico cómo resolver el problema. Doctor, esto nos ha explicado perfectamente bien. Ahora, la acupuntura, ¿cuán efectiva es? Porque de repente el paciente común no conoce que existe esto, o el médico convencional tampoco. Sí, tiene razón, no lo conocen, pero el médico convencional, la justificación que tiene es que él no fue entrenado, no recibe información sobre ningún trastorno de circulación bioenergética, cómo resolverlo, porque ni siquiera lo comprende. Entonces, el paciente depende exclusivamente de lo que le recomienda su médico. Ahí hay un problema grandísimo. No es tanto así en Asia, donde la medicina integrada es el- la dominante, ¿no? Es la forma que más común que se tratan los pacientes, no solamente con medicina convencional, pero también con medicina oriental. Entonces la medicina está más integrada. Acá en Estados Unidos, donde tenemos las dos medicinas, inclusive a nivel profesional, la medicina oriental, pero como no está integrada, los pacientes no tienen acceso, a no ser que lo busquen. Tienen que ser, por lo general, personas con cierto nivel de educación que buscan alternativas, no se resignan exclusivamente a lo que les recomienda su médico convencional, que puede ser un gran médico, pero exclusivamente en medicina convencional. No entiende el concepto ni el origen, la causa de lo que producen los dolores de la fibromialgia y por tanto como está mal diagnosticado, pues también está mal enfocado en cuanto al tratamiento y desconoce que se resuelve con acupuntura, inclusive también con medicina herbaria, pero los tratamientos tanto de acupuntura como de medicina herbaria no están dirigidos exclusivamente para ayudar con el dolor calmante, ni para tampoco ayudar con la ansiedad. Puede incluir puntos que también ayuden con eso, con esos aspectos, pero en sí el tratamiento está dirigido, se usan una nomenclatura de puntos y también medicina herbaria para promover la circulación bioenergética del cuerpo. Cuando el trastorno bioenergético circulatorio se resuelve de raíz la enfermedad o el sufrimiento. Uh-huh. Eso es una realidad. Ahora, eh, ¿qué puede hacer un paciente? Bueno, buscar información y ahí va a encontrar que se puede resolver con medicina tradicional china, con acupuntura y medicina herbaria. Comúnmente los pacientes responden mucho mejor que con los tratamientos convencionales. Ahora, eh, a veces es una realidad, se sufre, hay personas que sufren padecimientos por desconocimiento quiero decir, y otras veces por abandono, por no buscar ayuda o por creencias. Y creer que solamente la medicina convencional es la respuesta para todas las enfermedades, eso es fatal. Es una creencia sin fundamento y se paga caro.
una de las personas, de los pacientes que pagan eso caro, son los pacientes que solamente buscan ayuda con medicina convencional para fibromialgia. No tiene ningún sentido cuando la medicina tradicional china es muy superior. Pero cuando te digo muy superior, no es 1 metro, ni 2 metros, ni siquiera una cuadra. Son millas, kilómetros, Sí, sí. diferencia, lo que se obtiene con medicina oriental versus tratamiento convencional. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Si la mayoría de las personas no conocen nada de medicina, dependen de su médico. Y es una realidad que la medicina convencional es el sistema médico, el sistema de salud o sanitario, quiero decir, dominante en Claro. Occidente. Ujú. Entonces la mayoría de las personas se quedan sin tratamiento efectivo para eso o eficaz y se quedan tomando drogas y no solamente se quedan sufriendo el padecimiento, sino que va empeorando, cada día empeora más. Eso es lo lamentable de la situación, Claro. cada día empeora más. Doctor, hablando de eso de que hay pacientes que se tratan con medicina convencional, pero ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer un paciente que está interno en un hospital y quiere recibir tratamiento con medicina tradicional china? Bueno, lo primero es que si está interno en un hospital es que probablemente requirió tratamiento crítico, ¿no? Para salvar la vida o para una cirugía, etcétera. Ujú. Ahora, eh, si el paciente ya está estable y está en un hospital, en una situación en la cual no le permite viajar a la clínica del médico de medicina oriental, él puede solicitar ayuda. Hay procedimientos para solicitar formalmente una ayuda para que se facilite el acceso eh, a a la medicina tradicional, a la Ujú. medicina tradicional china, quiero decir, la Sí, sí, medicina claro. oriental. O sea, que el acupuntor, el médico acupunturista, pueda venir al hospital a ponerle tratamiento. Eso, cuando se lo preguntas a la enfermera lo desconoce también, porque son recursos legales que tiene, están protegidos el derecho del paciente bajo la ley de la Florida e inclusive bajo las leyes federales también. El acceso no se puede bloquear. Pero eso lo decide o la autorización la da el departamento legal de la institución, no el médico tratante, ni tampoco la enfermera del piso, no, tiene que el paciente solicitarlo o los familiares del paciente con la dirección del hospital, o sea, el departamento legal del hospital. Ujú. No es el médico tratante que tampoco, como no conoce medicina oriental, también ni tampoco las leyes que protegen el acceso del paciente, pues en la mayoría de los médicos no saben eso, se creen que, que solamente las personas o los médicos que tienen eh, o sea, acreditación para proveer en una institución, solamente ellos pueden tratar al paciente. Y hay ocasiones excepcionales, por supuesto, en las cuales no es el médico acreditado, quiero decir, Ujú. quien puede hacer estos tratamientos. Porque si la institución no tiene acupunturistas, por ejemplo, o médicos de medicina tradicional china y el paciente se trata con medicina tradicional china, no puede negarle el acceso. Lo que puede decir es decirle, bueno, pues te damos de alta, pero si el paciente está en una situación crítica que no puede irse a su casa ni tampoco ir a la clínica del médico, sí, la ley protege y facilita, o sea, hay medios para accesar, para garantizar el acceso a la medicina oriental. Pero, repito, eso no lo decide ni el médico tratante ni la enfermera de piso, eso tiene que solicitarlo y hay una forma, un formato que se llena para eso al departamento legal de la institución o del hospital, quiero decir. Doctor, ¿me permite hacerle algunas preguntas personales? ¿Cómo no? Dígame.
¿Qué lo motivó a estudiar medicina tradicional china y cómo comenzó su camino en esta disciplina? Bueno, oye, usted está con preguntas interesantes, ¿no? Fíjese, yo desde muy pequeño estuve exposición, digamos, a la medicina, estuve expuesto, quiero decir, a la medicina oriental. En Cuba, cuando era niño, eh, todavía existía y ahora creo que ya no existe la farmacia de medicina oriental o de medicina tradicional china que le proveía eh, todos esos medicamentos, esas formas de tratamiento a los chinos en Cuba y a la familia de los chinos, no solamente los chinos que nacieron en Cuba, en China, pero también los descendientes tenían acceso a esa farmacia. Hoy día creo, repito, creo que no existe. También la población china nativa de China y también sus descendientes, pues ha disminuido muchísimo en la isla. Pero bueno, esos son otros temas. El asunto es que yo desde pequeño estuve muy expuesto a a estas formas de tratamiento. Y como mi padre y yo éramos los únicos en la casa, a pesar de que tengo tres hermanas, hermanas biológicas de padre y madre, pero ellas no aprendieron chino nunca. Y mi padre y yo éramos los únicos que entendíamos, podíamos leer las instrucciones de esos medicamentos en chino. Claro. Pues cuando murió mi padre, inclusive yo fui quedé yo, quiero decir, el único en la casa que entendía chino. Y muchas veces, pues, los vecinos y también mis amigos me pedían ayuda, ¿no? Con algo extra, con alguna medicina tradicional china para resolver eh, problemas difíciles que a veces la medicina convencional no resolvía. Y me preguntaban, ¿hay algún recurso con medicina tradicional china? Y esa fue mi primera exposición, o sea, desde pequeño. Yo no era médico, no realmente no sabía nada de anatomía, ni fisiología, ni microbiología, nada de medicina. Era simplemente que como entendía el chino, pues podía leer las instrucciones Claro. para qué se usaban los medicamentos. Luego después mi padre muere de cáncer de próstata en Cuba y en una ocasión yo le pregunté, le dije, papá, ¿por qué no usas medicina tradicional china? Y él me respondió, ya es muy tarde, Uf. ya no hay nada que hacer. Entonces aquello realmente se me quedó siempre en la mente, ¿no? Se me quedó impregnado ahí, nunca más olvido eso, o olvidé eso. Luego después cuando yo logré eh, salir de Cuba, ¿no? Conseguir la libertad, venir a estudiar acá a Estados Unidos, pues estudié medicina y medicina tradicional china y luego después hice también la especialidad de oncología integrada en China. Bueno, también estudié en Corea del Sur, pero mi especialidad fue en China, que la hice. Y entonces, luego después regresé a Estados Unidos. eh, Muchas personas creen que acá se puede ejercer la medicina tradicional china sin ningún control y no es así. Es exactamente igual el mismo control que tienen para la medicina convencional. Si usted estudia en otro país, también tiene que hacer la reválida acá. Bueno, en fin, yo hice el NCCA, que es el Board Nacional, y luego después obtuve la licencia para ejercer acá en la Florida, etcétera. Y ya llevamos casi 30 años, casi 3 décadas en, en práctica continuada. Afortunadamente formamos o fundamos la clínica que es bastante conocida en Miami, que es la clínica TCM Physicians, que está ubicada ahí en Coral Way. Ya llevamos casi 30 años ejerciendo la medicina tradicional china y la oncología integrada. Doctor, usted dijo que se especializó. ¿Hay distintas especializaciones dentro de la medicina tradicional china? Sí, la medicina tradicional china
per se tiene un concepto holístico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es una medicina integral, que no ve al paciente como integrado, no hay separación entre las enfermedades de la mente y las enfermedades físicas. Ambas pueden manifestarse con un origen opuesto. Por ejemplo, hay enfermedades de la mente que pueden manifestarse, son enfermedades mentales, trastornos mentales, pero pueden tener un origen fisiológico, un origen físico. Y también hay manifestaciones de la mente en el cuerpo físico. O sea, es un sistema holístico, lo que le llamamos medicina integral. Pero además de eso, cuando el médico estudia medicina tradicional china, para práctica general, es una medicina básica, medicina tradicional china, pero es para práctica general. Luego después hay especializaciones en ortopedia, que en medicina tradicional china conocemos como Tuina. Hay especialización en oncología, como el caso mío. Hay especialización en enfermedades del aparato reproductivo, etcétera. Hay muchísimas especialidades dentro de lo que es la medicina tradicional china moderna. ¿Cirujanos también? Sí, sí lo hay. En medicina, en China, puedes estudiar medicina tradicional china y luego después que te gradúas como médico puedes hacer una especialidad en cirugía. Acá en Occidente no hay esas especialidades. Hay otras especialidades, pero no todavía cirugía. O sea, quiero decir, especialidades en medicina tradicional china. El médico se gradúa, pero no puede hacer la especialidad de cirugía. Ahora, si la quiere hacer en China, sí la puede hacer. ¿Y la analgesia también es una especialidad? Sí, es una especialidad. El acupunturista, si quiere hacer analgesia para cirugía, debe hacer una especialidad. Eso sería súper interesante, porque hay gente de repente que con la medicina convencional, por problemas de salud, no resisten una anestesia de las que se usan normalmente aquí, y la analgesia salvaría vidas. Salva vidas. En China y en otros países de Asia donde se usa la analgesia, y no se dice anestesia porque el paciente no queda completamente anestesiado, o sea, no pierde la conciencia, pero se bloquea bastante el dolor y se puede llevar a cabo la cirugía, puede tener lugar. Por eso se le dice analgesia con acupuntura. Y sí, tienes razón, inclusive allá no solamente se hacen cirugías bajo anestesia o analgesia por acupuntura, cirugías del cerebro, pero también cirugías cardíacas, cirugías de pulmón, cirugías abdominales, muchísimas cirugías se pueden hacer bajo analgesia por acupuntura, y tiene como beneficio que se puede puede recibir o puede llevarse a cabo, se puede realizarse, quiero decir, la cirugía sin riesgo, particularmente para aquellas personas que sufren enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas principalmente. Doctor, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam, 305-267-4560. 305-267-4560, y recuerden llamar siempre después de mediodía. Hacemos una breve pausa, doctor. Con mucho gusto, Jenny. TCN Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.